7 de abril de 2026. Tucson, Arizona. La Junta de Supervisores del Condado de Pima se reunió en sesión ejecutiva durante más de 4 horas y media. 4 horas y media a puerta cerrada. Cuando finalmente salieron y volvieron a la sesión pública, anunciaron algo que nadie en la historia reciente de este condado había hecho antes. Le dieron al sheriff Chris Nanos, el hombre que lleva más de 60 días liderando la investigación del caso Nancy Guthrie, sin un solo arresto, sin un solo sospechoso oficial, 10 días hábiles para responder una serie de preguntas bajo juramento, si no responde, si la respuesta no es suficientemente sustancial, si el hombre que se para frente a las cámaras cada semana prometiendo justicia para Nancy Guthrie decide ignorar esta orden. La Junta tiene la autoridad legal para vaciar su cargo, para sacarlo, para nombrarlo fuera, para que el sheriff más mediático de Arizona en décadas deje de ser sheriff. 10 días. El reloj ya está corriendo. Esto no es política, esto no es teatro, esto es una ley que data de antes de que Arizona fuera siquiera un estado. Una ley territorial del tiempo en que Arizona era territorio y no estrella en la bandera de Estados Unidos, que le da a una junta de supervisores el poder de exigirle a cualquier funcionario electo del condado que rinda cuentas bajo juramento sobre el cumplimiento de sus funciones. Si ese funcionario se niega o no cumple satisfactoriamente, puede ser removido del cargo. Y esa ley, la Arizona Revised Statute 11253, sección A, está siendo usada ahora mismo contra el hombre que prometió encontrar a Nancy Guthrie. Para entender por qué llegamos a este punto, hay que retroceder. Hay que conocer la historia completa de Chris Nanos, no la versión que él mismo puso en su currículum, la versión real. Chris Nanos lleva más de 40 años trabajando en el condado de Pima. Es el rostro público de la aplicación de la ley en Tucson. Y hasta hace pocas semanas, la mayoría de la gente que conocía su nombre lo conocía únicamente por sus conferencias de prensa sobre Nancy Guthrie, ese hombre mayor con traje oscuro que se plantaba frente a los micrófonos y decía que la investigación avanzaba, que había pistas sólidas, que su equipo estaba trabajando incansablemente, pero Arizona Republic, el periódico más importante del estado, comenzó a hacer preguntas sobre su historial antes de unirse al departamento del sheriff del condado de Pima, y lo que encontraron no es un detalle menor, es una historia que cambia todo lo que sabías sobre este hombre. Antes de trabajar en Tucson, Nanos trabajó en el departamento de policía de El Paso, en Texas. Empezó en 1976, tenía 20 años, y en los siguientes 6 años acumuló uno de los historiales disciplinarios más llamativos que puedas imaginar para un oficial de policía. 8 suspensiones, 8 en 5 años. 37 días acumulados sin paga o en licencia obligatoria como resultado de esas suspensiones. Y las razones: tardanza habitual, insubordinación, un incidente con disparo de arma, conducta fuera de servicio que incluyó juego ilegal y la más grave de todas, fuerza excesiva. Una suspensión de 15 días en marzo de 1982 por golpear a un sospechoso esposado en la cabeza con una linterna. Un sospechoso esposado en la cabeza con una linterna. Ese hombre terminó en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. Nanos no fue procesado criminalmente, pero fue suspendido. Y 4 meses después, el 21 de julio de 1982, presentó lo que los registros describen como una renuncia en lugar de despido. No renunció voluntariamente, renunció para evitar ser despedido. Y ahí comienza el problema real, porque cuando Chris Nanos llegó al condado de Pima en 1984, buscando trabajo como oficial correccional, no reveló ese historial, lo omitió. El supervisor Matt Hines, vicepresidente de la Junta de Supervisores del Condado de Pima, fue contundente al respecto. Si Nanos hubiera revelado esos antecedentes, nunca habría recibido su certificación ASPOST, que es el documento que permite a un oficial de policía de otro estado transferir su estatus a Arizona. Sin esa certificación, Nanos no podría haber sido contratado en Pima County, y sin ese trabajo inicial, toda su carrera de 42 años en este condado no habría existido. En palabras de Hines, lo primero que hizo cuando puso un pie en este condado fue engañar, tergiversar y, francamente, mentir sobre su historial de trabajo.
Pero lo que convirtió esta historia de historial laboral en una bomba de relojería fue lo que Nanos dijo bajo juramento en diciembre de 2025. Durante una deposición legal, un abogado le preguntó directamente si alguna vez había sido suspendido. Nanos respondió que no, dijo que no, bajo juramento. Con un expediente de 8 suspensiones en otra ciudad, en otra fuerza policial, un expediente que estaba en registros públicos. Y cuando Arizona Republic publicó esos registros en marzo de 2026, Nanos intentó una explicación que Hines llamó directamente descalificadora para cualquier empleado del condado y especialmente para uno en aplicación de la ley. Nanos dijo que interpretó la pregunta como referida únicamente a su historial en el condado de Pima, no a su carrera completa. Interpretó la pregunta. Un fiscal diría que eso se llama perjurio. La Junta de Supervisores del Condado de Pima reaccionó en 2 etapas. Primero, el 24 de marzo de 2026, votó unánimemente para dirigir a su asesor legal externo que preparara el lenguaje legal necesario para exigir un informe bajo juramento. Ese mismo día, el sindicato que representa a 300 agentes del departamento del sheriff del condado de Pima votó unánimemente una moción de no confianza y pidió la renuncia inmediata de Nanos. 241 votos a favor, 0 en contra, 65 abstenciones. El propio sindicato de sus propios agentes, las personas que trabajan bajo sus órdenes cada día, le dijeron al mundo que no confían en él, que debe irse, que no puede continuar liderando ese departamento. Luego llegó el 7 de abril. La Junta se reunió, salió de sesión ejecutiva y aprobó 4 preguntas específicas que Nanos debe responder bajo juramento dentro de 10 días hábiles. Las preguntas cubren 4 áreas: su historial laboral en El Paso y cualquier discrepancia en las declaraciones que ha hecho públicamente sobre ese periodo, disciplina relacionada con acciones contra opositores políticos dentro del departamento, comunicaciones con funcionarios federales de inmigración y los recurrentes sobregastos presupuestarios del departamento. 10 días hábiles. La próxima reunión programada de la Junta es el 21 de abril de 2026. Eso es la fecha límite. Si Nanos no responde antes del 21 de abril de manera sustancial, la Junta puede declarar el cargo vacante. Hines lo dijo sin ambigüedad posible. Creo que esta Junta estaría perfectamente dentro de nuestros derechos legales para vaciar ese cargo y removerlo si no cumple con el estatuto. No estaría fuera de lugar, estaría dentro de los derechos legales. Y Hines añadió algo más que fue directo al corazón del asunto. Se ha convertido en una vergüenza nacional e internacional y ha manchado injustamente a su departamento. Estas personas hacen todo lo posible cada día para mantener a esta comunidad segura y tienen que reportarse a una persona que está ética y moralmente en bancarrota y que, francamente, está vergonzosamente descalificada para continuar en su puesto. Haga lo correcto y hágase a un lado. Hágase a un lado, no renuncia, no retiro voluntario. Hágase a un lado. Porque la realidad política es que la Junta de Supervisores del Condado de Pima no tiene el poder de despedir a un sheriff electo. Nanos fue elegido por los votantes en 2024. Ganó por apenas 495 votos sobre su rival republicana, la teniente Heather Lapin. Tiene 3 años restantes en su mandato y para removerlo de otra manera, la única vía disponible sería que él mismo se negara a cumplir con la orden de testificar bajo juramento, lo que activaría el mecanismo legal de remoción, o que el proceso de revocación popular llegue a término. El esfuerzo de revocación, lanzado el 12 de marzo por el candidato al Congreso Daniel Gutiérrez, requiere 120,000 firmas válidas en 120 días para forzar una elección especial. Eso es una tarea monumental, pero el hecho de que exista es ya una señal de cuánto ha caído la credibilidad de este hombre. Mientras tanto, Nanos sigue al mando de la investigación de Nancy Guthrie, la misma investigación que no ha producido un solo arresto en más de 68 días. La misma investigación que, según fuentes dentro de la comunidad de aplicación de la ley, comenzó con errores fundamentales, con un equipo sin experiencia en homicidios liderando la escena del crimen más importante de Arizona en años. El exfiscal Matt Murphy la llamó un circo de payasos. El ex cirujano general Richard Carmona señaló que la escena del crimen fue comprometida.
El sindicato de los propios agentes de Nanos votó para que se vaya, y ahora la Junta de Supervisores, usando una ley del siglo XIX, le está diciendo que tiene 10 días para rendir cuentas o perder su cargo. Pero Nanos no se ha rendido, ni de lejos. En una entrevista radial que dio días antes de la audiencia del 7 de abril, Nanos describió su tiempo en El Paso como una carrera muy colorida. Dijo que esas experiencias lo formaron como persona. Dijo que era joven, que era el primer oficial de 20 años en ese departamento y que cada sanción disciplinaria, ya fuera por llegar tarde, chocar un auto o gritarle a un borracho, era comprensible en ese contexto. Y dijo algo más que resume perfectamente su posición frente a todas las críticas. Creo que salí bastante bien. Tengo más de 40 años aquí en este condado sin disciplina real. Salí bastante bien. Un hombre que golpeó a un sospechoso esposado con una linterna hasta enviarlo a cuidados intensivos, que renunció para evitar ser despedido, que mintió sobre eso en una deposición, dice que salió bastante bien. A Nanos también se le ha cuestionado por el manejo de su oponente política en las elecciones de 2024. La teniente Heather Lapin, quien se postuló contra él como candidata republicana, fue puesta en licencia administrativa por Nanos semanas antes de las elecciones, después de que supuestamente permitió que un periodista pagara una llamada de un recluso para una historia de noticias. Nanos ordenó que Lapin no hablara públicamente sobre las razones de su suspensión. Solo él podía hablar de eso. Luego usó recursos del condado y papel membretado oficial para circular información sobre el caso de Lapin durante la campaña. Una revisión independiente posterior concluyó que Nanos usó su cargo para beneficio político durante esa campaña. Lapin presentó una reclamación de $2 millones, primer paso de una posible demanda contra el condado. Y esa reclamación es ahora parte del expediente que la Junta le va a preguntar a Nanos bajo juramento. Los costos de toda esta situación para los contribuyentes del condado son crecientes. Hines estimó que los honorarios legales, tanto del equipo de la Junta como del abogado externo que Nanos ha contratado para su propia defensa, ya suman decenas de miles de dólares. Y eso es antes de que la situación escale. Si hay demandas, si hay proceso de remoción, si hay elección de revocación, los costos se multiplican. Todo eso recae sobre los residentes del condado de Pima. Todo eso mientras el departamento que Nanos lidera sigue sin resolver el caso más alto perfil en su historia reciente. Y en medio de todo esto, Nancy Guthrie sigue sin aparecer. 68 días. Una mujer de 84 años que no podía caminar 50 metros sola, que dependía de medicación diaria para el corazón, cuyo marcapasos dejó de sincronizarse con su teléfono a las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero de 2026, cuya sangre fue encontrada en la entrada de su propia casa, y cuyo caso está siendo investigado por un sheriff que ahora tiene que usar parte de su tiempo y su energía para preparar una respuesta legal bajo juramento sobre su propio historial, para defenderse de una moción de no confianza de sus propios agentes, para responder a una campaña de revocación y para justificar por qué su departamento sigue consistentemente sobre presupuesto. Savannah Guthrie regresó al show Today el 6 de abril de 2026. Dijo que la alegría será mi protesta. Y mientras ella volvía a su lugar frente a las cámaras, al día siguiente, su madre seguía desaparecida y el sheriff a cargo de encontrarla estaba siendo sometido al mayor escrutinio de su carrera. El 21 de abril es la fecha, la próxima reunión de la Junta, el día en que se sabrá si Nanos respondió las preguntas de manera sustancial o si el proceso de remoción del cargo puede activarse. 10 días hábiles. El hombre que no encontró a Nancy Guthrie en 68 días tiene ahora 10 días para salvar su propio trabajo. Lo que queda claro, lo que ningún comunicado oficial puede oscurecer, es esto. El sistema que debió proteger a Nancy Guthrie, que debió responder en las primeras horas críticas con precisión y experiencia, que debió liderar una investigación capaz de rastrear a un hombre enmascarado con una pistola y una mochila de Walmart, ese sistema está hoy en crisis. Su líder tiene un historial que, según sus propios compañeros, nunca debió haberle permitido ocupar ese cargo.
Su departamento comenzó la investigación con errores que pueden no tener corrección, y una anciana de 84 años sigue en algún lugar, desconocida para todos, mientras los relojes siguen corriendo. 10 días para el sheriff, 68 para Nancy. El tiempo importa de maneras muy distintas según desde dónde lo cuentes.